Abrimos nuestro informativo con la escalada entre Estados Unidos e Irán, que se ha cobrado 7 vidas en Teherán. Dicha escalada aleja cualquier posibilidad de acuerdo. Bienvenidos a Euronews. Hoy, Donald Trump ha tenido su propio día de la revelación al contar a la nación en un discurso la injerencia china en las elecciones estadounidenses. Además, también hemos podido leer unos documentos desclasificados de la CIA que atestiguan la manipulación de votos en las elecciones en Venezuela desde el año 2012. Para terminar, les dejamos con la película de la semana, La Odisea de Nolan, que ha llegado con cierta crítica por las licencias que se ha tomado el director. Nuestros compañeros griegos han documentado cómo ha sido el camino desde los libros en el colegio al teatro y finalmente al cine de la historia mitológica de Ulises. Comenzamos. La escalada en Oriente Medio se intensifica. Estados Unidos atacó Irán por sexta noche consecutiva con bombardeos contra infraestructuras clave en el sur del país que dejaron al menos 7 muertos. Irán denunció daños en puentes estratégicos en la ciudad costera de Bandar Jamir, mientras que otros bombardeos causaron graves daños en el aeropuerto de Irán Shah y en una importante estación ferroviaria en Bandar Abbas. El ataque contra las infraestructuras de transporte llegó después de que Estados Unidos confirmara una operación con cazas, buques y drones que inutilizó decenas de instalaciones iraníes de logística, vigilancia y defensa aérea. En respuesta, Teherán lanzó misiles balísticos contra instalaciones militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Siria, en una acción que calificó de venganza por los mártires caídos en la patria. La escalada llegó al Golfo Pérsico, donde Qatar informó de la interceptación de varios misiles sobre Doha el viernes. Un niño resultó herido por la caída de metralla. La expansión del conflicto parece haber enterrado la tregua provisional y devuelto a la región a la guerra abierta, pese al mensaje de Donald Trump de que Washington está logrando una gran victoria en Irán. Fue una noche de insomnio en Doha. 2 oleadas de misiles se sucedieron en un lapso de 2 horas. La primera se produjo pasadas las 3 de la madrugada y la segunda después de las 5, sacudiendo la capital con estruendosos estallidos y ondas de choque de las intercepciones de la defensa aérea. Las autoridades cataríes aseguran que un niño resultó herido por la caída de metralla, aunque ningún misil llegó a impactar directamente. Pero la escalada no se limitó a Qatar. Bahrein volvió a activar sus sirenas antiaéreas y Jordania afirma que derribó 3 misiles iraníes. Al mismo tiempo, Estados Unidos lanzaba su sexta noche consecutiva de ataques dentro de Irán. Washington afirma que ha atacado infraestructuras militares, mientras Teherán afirma haber respondido con ataques contra posiciones estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Siria, además de radares de vigilancia relacionados con el estrecho de Hormuz, incluidos los de Omán. Estas afirmaciones aún no han sido verificadas de forma independiente. La escalada también se intensifica en el terreno de las amenazas. Irán advierte de que si Estados Unidos amplía sus ataques a infraestructuras civiles o críticas, responderá golpeando objetivos en toda la región con el riesgo de ampliar el conflicto. A pesar de que ambas partes sigan hablando públicamente de diplomacia, la realidad es muy diferente. Los combates se están intensificando y el conflicto se está extendiendo. Euronews, Doha. Mientras miles de ucranianos salían a las calles el jueves para protestar contra la destitución del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov por parte del presidente Volodymyr Zelensky, el exministro afirmó que su conflicto con el comandante jefe de Ucrania había contribuido a su destitución. Fedorov afirmó que Zelensky se había visto obligado a elegir entre él y el comandante jefe, Oleksandr Syrskyi. Esto llevó a que Oleksandr Syrskyi lanzara un ultimátum, como todos sabemos. Y en lugar de buscar la forma de derrotar a Rusia, que es la labor del comandante jefe, se las ingenió para dividir al país. Lo que nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. Y eso es un grave problema. Fedorov modernizó el ejército mediante la innovación tecnológica y un enfoque más descentralizado. La disputa entre el ministro de Defensa y el comandante jefe era de dominio público en Ucrania y a menudo se describía como un choque generacional entre un reformador joven e impulsor por la tecnología y un comandante militar más convencional. Mientras tanto, el Parlamento de Ucrania ha nombrado primer ministro al exdirector ejecutivo, Naftogaz Sherikoretsky, como parte de la última reorganización del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky.
Las recientes operaciones de Ucrania contra la armada y las infraestructuras energéticas rusas están colocando a Kiev en una posición de fuerza, según declaró a Euronews el comisario europeo de defensa Andrius Kubilius. Este tipo de acciones deberían ser un argumento claro para Putin y su entorno de que no es posible lograr ningún avance significativo en sus objetivos bélicos. Y ese es el momento en el que deberían comenzar las negociaciones para una paz justa. En cuanto a Europa, Kubilius lamentó que algunos países estuvieran reduciendo sus compromisos iniciales de cara al programa de préstamos de defensa de la UE, conocido como SAFE y dotado con 150.000 millones de euros. Si bien la UE está ayudando a Ucrania en medio de la invasión a gran escala que Rusia está llevando a cabo mediante la concesión de un préstamo de 90.000 millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un acuerdo con Kiev para incrementar la producción de drones durante su visita a la capital ucraniana esta semana. Mientras Europa sufre una ola de calor, varias regiones de Rusia se han visto azotadas por lluvias torrenciales y fuertes vientos. En los Urales, una fuerte tormenta ha derribado árboles e inundado las calles. En la región de Sverdlovsk, más de 440 viviendas se han inundado y se está evacuando a los vecinos a centros de acogida temporal, según informó el jueves el Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación Rusa. En Ekaterimburgo, las calles se convirtieron en ríos en cuestión de segundos. El fuerte viento arrancaba los tejados de las casas, destrozaba ventanas y balcones y derribaba árboles. Debido al mal tiempo, 49 semáforos dejaron de funcionar. En la región de Perm, los vagones de un tren de mercancías se descarrilaron debido a que las fuertes lluvias habían erosionado parte del terraplén ferroviario. No hay noticias de heridos. Varias localidades de la región se han visto afectadas por las inundaciones. Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad turística de Sochi. El río local Sugu se desbordó e inundó varias zonas residenciales. Un deslizamiento de tierra bloqueó una calle, interrumpió el tráfico y dañó varios vehículos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus acusaciones de fraude electoral e injerencia durante un discurso a la nación emitido en horario de máxima audiencia el jueves. El mandatario estadounidense ya ha utilizado anteriormente este tipo de afirmaciones para negar su derrota en las elecciones de 2020. Trump afirmó que haría públicos documentos clasificados que demostraban la injerencia china. A lo largo de varios años, a partir del ciclo electoral de 2020, la República Popular de China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, lo que dio lugar a la adquisición ilícita de 220 millones de expedientes de votantes estadounidenses. Sus nuevas acusaciones contradicen investigaciones anteriores que no pudieron encontrar ninguna prueba de fraude electoral significativo en las elecciones de 2020. Los demócratas advirtieron de que Trump estaba intentando resucitar esas afirmaciones falsas de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, en las que el Partido Republicano se enfrenta a dificultades políticas debido a la guerra en Irán. Las afirmaciones de Trump corren el riesgo de tensar las relaciones entre Pekín y Washington. A principios de este año, Trump se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, donde lo describió como un gran líder y un amigo, y él le extendió una invitación para que el líder chino visitara la Casa Blanca en septiembre. China, afirman los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, supone una amenaza no solo para la economía del bloque, sino también para su seguridad, aseguran estos en una evaluación conjunta de los riesgos que plantea esta histórica civilización. Los dirigentes europeos afirman, a pesar de las divergencias entre Estados miembros respecto a cómo tratar al gigante asiático, que China cuenta con ventajas asimétricas sobre la Unión Europea gracias a su dominio económico y tecnológico, lo que la convierte en un reto estratégico crítico a largo plazo para el bloque. Las tensiones se han intensificado entre la Unión y China en los últimos meses. El bloque comunitario fijó el mes de octubre como plazo para reequilibrar las relaciones comerciales con Pekín a través del diálogo, ya que el exceso de capacidad china amenaza sectores enteros de la economía europea. No obstante, hay movimientos en el bloque que podrían indicar una aceleración en la toma de medidas proteccionistas. Cada paso reciente de Bruselas para proteger su mercado ha provocado amenazas de represalias por parte de China, quien controla el suministro de tierras raras vitales para la industria de defensa y las tecnologías del bloque. Los ministros también han descrito a Pekín como un facilitador clave de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estos concluyen que China y Rusia pretenden establecer un dominio regional y remodelar el orden mundial.
El domingo, millones de españoles vivirán la final del Mundial con el corazón en un puño. Habrá quien no pueda quedarse sentado en el sofá, quien se tape los ojos en un penalti o quien note cómo el pulso se acelera en cada ocasión de gol. Son nervios que todos damos por normales, pero lo que quizá pocos saben es que esa expresión de tener el corazón en un puño puede ser, en algunos casos, casi literal. Si yo tengo una salud cardiovascular óptima o buena, no me va a pasar nada. Pero qué duda cabe que un evento estresante a quien tiene una salud cardiovascular comprometida le puede suponer pues ese trigger, ese desencadenante que en ese momento, no por el partido, sino por la mala salud cardiovascular que ese cuerpo tiene, pues el partido hace de gatillo. La ciencia lleva años estudiando cómo los grandes eventos deportivos afectan a nuestra salud cardiovascular. En el Mundial de 2006, que se celebró en Alemania, cuando jugaba Alemania, las urgencias cardiovasculares de picos de presión arterial, crisis hipertensivas, arritmias e infarto se multiplicaban por 2,7. Y esto está publicado en una revista muy importante, revisada, o sea que es un estudio serio. El experto insiste en que el verdadero peligro no está solo en los nervios del partido, también en todo lo que lo rodea: el alcohol, las comidas copiosas, el tabaco o la falta de descanso. Yo lo que le diría a todas las personas que van a ver el partido, y especialmente a aquellas que tienen algún problema de salud como hipertensión, colesterol, diabetes, que fuman o que han tenido, que son supervivientes de un evento cardiovascular, yo les diría que mimaran mucho lo que va alrededor del partido. Que entiendan que es deporte, que es una competición, que aunque estemos, pues tengamos muchísimas ganas, y ojalá así sea, yo soy español, de que gane España, pues esto es una competición, no pasa nada, y que mimemos mucho con quién vemos el partido y que nos lo tomemos con tranquilidad. Y que mimemos la comida, el alcohol, todo eso, pues que lo consumamos con moderación y que pues ojalá gane España y que lo disfrutemos sanamente. Les dejamos con la cobertura del viaje de Kallas a Djibouti para familiarizarse con las misiones navales de la Unión Europea. Nuestro compañero Toby Gregory les informa desde el terreno y desde el aire. El estrecho tramo de agua que tengo detrás de mí es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. E Irán y sus aliados están amenazando con bloquearla. Los hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, se están preparando para cerrar el estrecho de Bab al-Mandab. Es una medida que provocaría una onda expansiva en la economía mundial. Se considera que Irán está haciendo alarde de su poder en toda la región, un segundo frente junto a su presión sobre el estrecho de Hormuz. La misión europea que se desarrolla bajo nuestros pies es sencilla: mantener el corredor abierto para que los barcos pasen por allí. Al verlo desde el aire, uno comprende la magnitud de lo que está en juego. Lo que parece una estrecha franja de agua es uno de los puntos más importantes para la economía europea. Por eso, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, se encuentra aquí en Djibouti. Hoy ha firmado un nuevo acuerdo de seguridad con el gobierno de este país para reforzar la presencia europea y ha visitado estas dos misiones navales que patrullan estas aguas, advirtiendo de que los recientes ataques con misiles de los hutíes contra Arabia Saudí son una señal de que la inestabilidad en tierra se traduce en inseguridad en el mar. Se trata de algo más que apoyar las operaciones europeas. Se trata de mantener abierta una de las arterias económicas del mundo. La operación Aspides defiende el tráfico marítimo en el Mar Rojo y en poco más de 2 años ha protegido a más de 670 buques mercantes y salvado a 128 marineros. La operación Atalanta, en marcha desde 2008, protege contra la piratería frente a las costas de Somalia. Si este estrecho también quedara bloqueado, el coste llegaría a los hogares y las empresas europeas. Por ahora, Europa está tomando medidas para mantenerlo abierto. Las aplicaciones de la red social rusa VK y de la aplicación nacional de mensajería Max han desaparecido de Google Play Store. La decisión del gigante tecnológico estadounidense se produce tras una medida similar de Apple, que retiró estas aplicaciones desarrolladoras en Rusia de su tienda en junio. Ninguna de las dos empresas estadounidenses se ha pronunciado oficialmente sobre estas medidas, pero sus filiales europeas están obligadas a cumplir la normativa de la Unión Europea. El 13 de julio, la Unión Europea añadió a su lista de sanciones al holding ruso VK.
y a su empresa de inversión afiliada, Communication Platform, que desarrolló Max. Al mismo tiempo, desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, las autoridades rusas han bloqueado el acceso a aplicaciones populares, como WhatsApp, Instagram y Facebook. Según la Unión Europea, la aplicación Max está bajo el control del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, una capacidad que las autoridades rusas habían utilizado para perseguir a quienes critican la guerra en Ucrania o difunden contenidos prohibidos. En Italia, un tribunal de Génova ha dictado condenas de cárcel para los 32 acusados por el derrumbe del puente Morandi, que dejó 43 muertos y más de 500 desplazados en agosto de 2018. Giovanni Castellucci, consejero delegado de Autostrade y principal acusado, ha sido condenado a 12 años de prisión. Esta sentencia en primera instancia fue dictada el jueves por el Tribunal de Génova casi 8 años después de la catástrofe y tras 4 años del inicio del juicio. También fueron condenados otros altos cargos de la empresa concesionaria del puente, los números 2 y 3, Paolo Berti y Michel Donferri, que han sido condenados a 5 y 11 años. Según la Fiscalía, el derrumbe se debió a una estrategia de la dirección destinada a reducir los costes de mantenimiento y aumentar los beneficios, mientras que el Ministerio de Infraestructuras no llevó a cabo las inspecciones necesarias. La Fiscalía había solicitado 400 años de cárcel para 56 de los acusados y la absolución de 1. 25 personas han sido absueltas o exoneradas por la prescripción de los delitos. El abogado de Giovanni Castellucci anunció que recurriría la sentencia. Castellucci cumple condena de 6 años por otro accidente de autobús en la localidad de Avellino, en el sur del país, que dejó 40 muertos en 2013. La esperadísima película de Christopher Nolan, La Odisea, inspirada en el poema épico de Homero, se está proyectando en cines de todo el mundo. El profesor de griego Philippos Matsaris está deseando ver la película, pero para él, La Odisea es mucho más que una película, forma parte de su trabajo diario. En el aula presenta a sus alumnos las aventuras del rey de Ítaca, esforzándose por inspirarlos con la belleza y el valor perdurable de la literatura griega antigua. Es una obra literaria increíble con la que los niños pueden identificarse. Quizás ven a Odiseo en sí mismos, pero también su propia patria. La Odisea es una historia que se desarrolló precisamente aquí, en Grecia. De niño, cuando estaba en mi pueblo estudiando la Odisea, cada vez que leía sobre Nausicaa lavando la ropa en el pozo, veía a mi madre llevándome a lavar la ropa exactamente de la misma manera. Como parte de sus estudios, anima a los alumnos a analizar la inteligencia de Odiseo en relación con su fuerza y a debatir si el hecho de que matar a los pretendientes fuese un acto justificable. Es una historia que nos enseña muchas cosas y nos dice que no nos rindamos y que debemos usar la inteligencia en lugar de la violencia. Y creo que debería seguir enseñándose. Más allá del aula, muchos niños descubren por primera vez la Odisea a través del teatro. El actor Manos Pinsis interpreta a Odiseo en una obra teatral dirigida a niños y adolescentes. El aclamado actor cree que, además de entretener al público joven, la obra les ayuda a establecer una conexión más profunda con el mundo homérico. La obra atrae habitualmente a familias, así como a grupos escolares de Atenas y de la región circundante. No le dices a un niño, lee la historia porque tienes que hacerlo, porque entonces se resistirá cuando se le obliga a hacer algo. Pero cuando el niño ve todo esto desarrollarse ante sus propios ojos, se convierte en un valioso paso hacia el aprendizaje. Aprenden porque quieren hacerlo. La educación puede adoptar diferentes formas. ¿Qué opinan los europeos sobre la formación profesional? 3/4 partes de los ciudadanos de la Unión Europea creen que la educación general en el nivel de educación secundaria superior tiene una imagen más positiva que la educación y formación profesional, según una nueva encuesta del Eurobarómetro. Los encuestados de Suecia, Dinamarca y Finlandia fueron los que más se mostraron de acuerdo, mientras que los ciudadanos de Chequia, Letonia y Rumanía fueron los que menos.
A la hora de decidir entre la educación general y la formación profesional, las personas suelen decir que el consejo de los padres es más influyente que la orientación de los profesores. En la parte inferior de la tabla, el prestigio percibido de la educación y las redes sociales figuran entre los factores menos influyentes. La mitad de los encuestados cree que los programas de formación profesional se quedan cortos a la hora de enseñar competencias básicas como la alfabetización y la alfabetización digital y competencias transversales como la comunicación y el pensamiento crítico. Los encuestados de Polonia, Eslovenia y Croacia eran los que más estaban de acuerdo, mientras que los de Estonia, Suecia y España eran los que menos lo hicieron. Los estereotipos de género también pueden limitar quién se matricula en la formación profesional, ya que el 71% está de acuerdo en que las mujeres a menudo se les anima a optar por la educación general, aunque expresen un interés por las materias técnicas. Por otra parte, 7 de cada 10 europeos afirman que los hombres que no obtienen buenos resultados académicos se enfrentan a más presión que las mujeres a la hora de elegir la formación profesional en lugar de la educación general. Hola y bienvenidos a The Cube. La eliminación de Egipto del Mundial ha desatado más que un debate sobre el arbitraje. La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja ante la FIFA tras el partido que perdió ante Argentina. En ella acusaba al árbitro francés François Letexier y a su equipo arbitral de graves errores arbitrales y pidió su exclusión del torneo. Pero las repercusiones no se limitaron al terreno de juego. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de acusaciones de que el partido fue amañado y algunos relacionaron a Letexier con Israel como parte de una conspiración más amplia, según la cual Israel habría influido en el resultado del partido. Una captura de pantalla muy difundida parece mostrar la página de Wikipedia de Letexier, en la que se describe que creció en una familia judía ortodoxa. Cuando la frase desapareció posteriormente de la página, los usuarios afirmaron que la información se había eliminado para encubrir el asunto. El historial de ediciones de Wikipedia demuestra que no es así. Esta edición se añadió a la página original de Letexier el 8 de julio, citando como fuente la revista francesa Le Point, pero en ella no se mencionaba que Letexier fuera judío, ni tampoco en ninguna otra fuente oficial. El historial de Wikipedia muestra que su página sufrió vandalismo tras el partido para incluir afirmaciones infundadas de que el resultado fue amañado por Argentina y la FIFA. Dado que Wikipedia es de edición abierta, estos cambios temporales quedaron registrados en capturas de pantalla y se presentaron como hechos, y no fueron las únicas acusaciones vertidas contra Letexier sin pruebas. Otra publicación afirmaba que la FIFA había apartado a Letexier del resto del Mundial a raíz de la queja de Egipto, y otra alegaba que había recibido un misterioso pago horas antes del partido. Pero estas acusaciones carecen de fundamento, no mencionan ninguna investigación y no cuentan con respaldo oficial. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo cómo el incendio de Aragón ya ha quemado 12.000 hectáreas en España, la petición de cooperación global de Xi Jinping en el campo de la inteligencia artificial, o bien cómo va a ser la final del Mundial con el humo que llega a Nueva York desde los incendios canadienses. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos como siempre con el vídeo no comen del día, después eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.
Pyraminx, Megaminx, and if the 3x3 is not enough, we've got a 4x4 or a 5x5. Ja, die is verkocht op een of andere manier, want jij hebt hem verkocht, de try-out en daarna ging de andere...